Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. Y leemos en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La cruz fue el precio que Jesús pagó por nuestra redención. La cruz fue profetizada. El profeta Isaías fue tan específico en la descripción del sacrificio y muerte de Jesús a unos 700 años antes de que aconteciese. Pero también el profeta Isaías profetizó la efectividad de la cruz, lo que ocurriría al otro lado de la cruz. Examinemos la descripción de Isaías. En el verso 2 habla de la apariencia. Dice que no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En otras palabras, Jesús no era aquella persona que el pueblo se estaba imaginando. El verso 3 habla del rechazo, el dolor y el castigo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Lo que confirma en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El versículo 4 habla de imputación. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados. Y los versículos 5 y 6 habla de la causa por nuestros pecados. La justicia de Dios imputada a Jesús. Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Habla de la justificación imputada a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Habla también de sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. E incluso el versículo 7
Es como un presagio de Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 y 24. Él fue angustiado y afligido, y sin embargo él no abrió su boca. Como dice en Primera de Pedro, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Hijo encomendó su causa al Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En Mateo 26, versículos 67 y 68, en conexión con Isaías 56, describe los detalles de la muerte horrible de Jesús. Dice que le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Básicamente, Jesús fue despojado de su ropa. Un soldado usó un látigo llamado flagron, que consiste en correas de cueros incrustadas con fragmentos de metal y vidrio, con pequeñas bolas de metal, y con eso derribaban toda su fuerza contra él, contra la espalda de Jesús, y fue tirando, arrancándole la piel, exponiéndole los músculos, y tal vez incluso exponiendo sus propios huesos. Su espalda se redujo a una masa de carne mutilada. La flagelación se detenía cuando se determinaba que la víctima estaba cerca de la muerte, o se alcanzaban 39 latigazos. Según la ley judaica, 39 era el número de misericordia. Y en ese momento Jesús sufría un gran dolor, una grave pérdida de sangre, y se estaba volviendo muy débil y sediento. Después de esto fue llevado para ser crucificado. Lo desnudaron, le pusieron una túnica de escarlata, que cuando se adhería la sangre coagulada en su espalda y lo arrancaban de él más tarde, habría sido tan doloroso y habría ayudado a continuar su sangramiento aún más. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza, y esas espinas fueron empujadas entre su cuero cabelludo y el cráneo para rasgar y desgarrar la piel, produciendo una hemorragia con un gran dolor. En medio de burlas y más golpes y la carga de la cruz. Ya entonces Jesús estaría muy débil en ese momento. No podía soportar el peso de la cruz. Jesús fue llevado a la cruz, clavado en una viga transversal. Generalmente a una persona se le colocaba sobre la viga transversal y se le clavaba en una muñeca. Y luego la otra mano, estirada con fuerza, clavada con la otra muñeca. Y los clavos generalmente tenían alrededor de entre 6 y 8 pulgadas de largo. Y al colocar el clavo de la muñeca se corta el nervio mediano, lo que produce un dolor ardiente y una parálisis en la mano. Luego le clavaron los pies. Pero para hacer eso sus rodillas estaban dobladas y los pies levantados un poco para permitir que se acostaran sobre la estaca para que pudieran clavarse a ella. Y una vez suspendida, la fuerza de la gravedad baja el peso del cuerpo y los hombros y los codos se dislocan, saliendo de la articulación y desgarrando los ligamentos. Y debido a la posición extendida de los brazos, la cavidad torácica está en un estado perpetuamente expandido y es muy difícil respirar. Con la grave pérdida de sangre por los azotes y la crucifixión, Jesús se habría deshidratado y su cuerpo tendría menos sangre para transportar oxígeno. Por lo tanto, su corazón latiría más rápido mientras intentaba compensar, y su necesidad de oxígeno aumentaría enormemente. Y para respirar, Jesús tenía que empujarse hacia arriba de los clavos de los pies para permitirle a su pecho lo suficiente flexibilidad para inhalar. Empujar los clavos no es solo insoportable, sino que esto significaba que tenía que deshacerse de su carne cruda y golpeada contra la tosca estaca de madera. Y todo este proceso de respirar y exhalar
presionando los clavos, solo aumenta la intensidad a medida que pasa el tiempo. Y ya pronto el cuerpo llega al punto de no retorno y el corazón se rompe o la persona muere de asfixia. Jesús fue golpeado tan duramente antes de llegar a la cruz que murió en un corto periodo de tiempo. La muerte de Jesús fue una muerte horrible. Pero en Isaías 53, versículo 6, dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Cuál es la efectividad de la cruz en nuestras vidas? Continúa: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento, Jesús oraba en Getsemaní y decía que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Hebreos capítulo 12 dice que, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Isaías profetizaba que al otro lado de la cruz, él vería el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham, que dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y nosotros en Cristo Jesús, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, cuando nosotros creemos en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nos es contado a nosotros por justicia. De igual manera, al igual que la bendición de Abraham, nosotros en Cristo Jesús somos participantes de esa misma bendición de ser justificados. En Romanos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa muerte tan horrible que pasó Jesús en la cruz del Calvario fue el precio para que tú y yo seamos salvos, seamos redimidos de nuestros pecados y seamos restaurados en una relación con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, la obra que él hizo en la cruz cobra efectividad en tu vida. ¿Cuál es la promesa de Dios? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, cuán glorioso es saber que tú, siendo bueno y justo, te hiciste hombre y moriste por nosotros pecadores.
siendo enemigos tuyos, estando separados de ti por causa de nuestro pecado, tú viniste y tomaste nuestro lugar en la cruz. Y eso es un gran misterio, Señor. Pero ahora te damos toda la gloria, oh Cristo Jesús, porque por tu sacrificio somos declarados justos delante de ti. Te damos tantas gracias por la salvación que tú nos has dado. Y al mismo tiempo oramos, haciéndonos eco de la oración de Jesús en Getsemaní, no orando solamente por los discípulos, sino también por los que han de creer por la palabra. Señor, que tu palabra alumbre en un mundo lleno de densas tinieblas, que necesita escuchar la palabra de esperanza en Cristo Jesús. Señor, que Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria para este mundo tan necesitado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea